hay principios básicos asociados a las deformidades, a las consolidaciones viciosas, que básicamente es una filosofía en la cual lo que uno trata de hacer es restaurar las características, no necesariamente anatómicas, pero sí las características con relación a alineación y orientación de la extremidad afectada. Para uno poder básicamente hacer eso, pues hay que conocer primero los principios básicos relacionados a qué es una alineación y una orientación normal. Y a manera básicamente de refrescamiento, tenemos en la extremidad inferior líneas de orientación, que son líneas de orientación articular, y también tenemos ejes de cargas. Esas líneas de orientación articular, cuando convergen con los ejes de carga, es lo que forman las alineaciones y la orientación de las extremidades inferiores. Eso forman ángulos, como pueden ver en la imagen, que vamos a encontrar un ángulo femoral proximal, un ángulo femoral distal medial, lateral, un ángulo tibial medial proximal y un ángulo tibial distal lateral. Y eso tiene unas mediciones. El objetivo de uno conocer esto no es simplemente un tema matemático, sino que cuando vamos a corregir una consolidación viciosa, el objetivo es este de nuevo. Volver la articulación a esos parámetros de alineación que de manera fisiológica son normales. Pero para poder hacer eso tenemos que conocer básicamente qué es el CORA y cuál es su importancia. ¿Quién conoce el CORA aquí? ¿Quién sabe lo que es el CORA? Y más o menos, ¿para qué sirve eso? Perfecto. Esto es importante. ¿Por qué? Porque con el CORA lo que vamos a hacer es enderezar esto y colocarlo así. Se endereza. De las extremidades. Eso es parte del principio, pero también tenemos que saber cuántos cortes vamos a hacer, cuántos coras hay y sobre todo también en cuál dirección vamos a hacer los cortes para la corrección. Porque es una consolidación viciosa que, aunque la imagen que presenté de inicio es un plano coronal, pero tenemos un plano sagital y un plano transverso, que eso es lo que forma una deformidad multiapical, que todas las deformidades, todas, es muy difícil que sea unioapical o biapical. Por lo general tienen 3 deformidades en una. También tenemos que saber que en el caso de un hueso que está vivo, se deben realizar preguntas similares. ¿Cuál es la deformidad? ¿Dónde se encuentra la deformidad? ¿Cuál es su magnitud de la deformidad? ¿Dónde se hace la deformidad? Es importante corregirla, vale la pena corregirla. ¿Qué relación hay con la corrección y las secuelas a largo plazo? ¿Cómo debe hacerse y cómo se fijan básicamente esos extremos ya corregidos? Esto que ven aquí es una gráfica de Dror Paley, que básicamente es uno de los métodos que yo utilizo para corregir consolidaciones viciosas, y lo que me ayuda básicamente es a hacer angulaciones y medir en base a esa angulación qué tanto grado hay que corregir, y eso lo vamos a explicar más adelante. En el cálculo de CORA nos ayuda a responder estas preguntas, o sea, en base a ese CORA, a esa deformidad, ¿cuántos grados yo debo corregir para lograr que esa deformidad llegue a niveles fisiológicos y anatómicos, digamos que aceptables? Entonces, como bien dice la doctora, el CORA básicamente lo que nos va a ayudar a identificar el vértice de la deformidad. Toda deformidad tiene que tener un vértice, es una puntita hacia donde se dirige. Y hacia esa puntita es donde debemos de valorar hacia dónde vamos a corregir para lograr otra vez la corrección. A veces en la parte diaficiaria es bastante fácil, pero cuando ya se acerca más a la metáfisis, se hace un poquito más difícil, porque a materia geométrica, pues
son más complejas las estructuras, hay mucho más, digamos que estructuras de tejido óseo esponjoso que crea ciertas deformidades complejas. Entonces, partiendo de ahí, pues el CORA es simplemente eso, es un punto, es un eje de partida en el cual pues tomamos de referencia para realizar algún tipo de osteotomía cuando vamos a corregir una deformidad. Aquí tenemos básicamente lo que es un CORA. Aquí pueden ver una deformidad en un plano anteroposterior o coronal, donde vamos a ver que hay tres tipos de CORA. Un CORA de apertura, que es el que está hacia el vértice, un CORA de cierre y un CORA neutro. ¿Qué quiere dejar dicho eso? ¿Cómo yo está hablando? ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que en base hacia donde queramos corregir la deformidad, es que vamos a utilizar el CORA. Si la deformidad multiapical tiene que hacerse la osteotomía hacia el cierre o hacia la apertura, eso me lo va a dar el CORA y en base a eso hacemos la corrección. Aquí podemos básicamente conocerlo. Los CORAs básicamente de apertura son los que van hacia el vértice, los CORAs de cierre son los que van del otro lado del vértice, y como comenté, el CORA neutro es que está en medio del hueso. Aquí pueden ver ejemplos de lo que es básicamente el CORA de cierre, cuando hacemos la osteotomía y cerramos, cuando hacemos el CORA de apertura, cuando hacemos la osteotomía y abrimos y dejamos un espacio, un gap. Y el CORA neutro, cuando hacemos una osteotomía parcial, donde solamente llegamos a la mitad del hueso y hacemos, puede ser un CORA neutro de cierre o de apertura. Pero ¿qué pasa? Hay veces que porque la consolidación viciosa es muy articular, o la consolidación viciosa tiene un alto riesgo de cuando yo hago la osteotomía no me consolide, entonces tengo que hacer una osteotomía un poquito retirado del CORA. Entonces aquí se añade otro factor. Muchas veces, si hacemos la osteotomía y no producimos este efecto de traslación, como pueden ver aquí, entonces se crean dos ejes. Esos dos ejes van a crear dos problemas graves. Que las articulaciones se sobrecarguen, y ustedes ven que hay pacientes que, bueno, se corrigen, se hace la osteotomía fuera del CORA, queda con una pseudo deformidad a nivel de la estructura corregida, pero continúa con dolor, pero está alineado. Y cuando haces las mediciones de la alineación te das cuenta de que las articulaciones entonces están mal orientadas. O sea, tú puedes corregir la alineación, pero muchas veces la orientación articular se ve afectada si no se hace la traslación. Aquí pueden ver un ejemplo de la traslación cuando tenemos coras neutros, cómo se hace. Aquí también podemos ver otro ejemplo de otra traslación que se hace. Eso es para que el eje mecánico y el eje anatómico se mantengan. Si hacemos la osteotomía y no trasladamos, cuando está fuera del CORA o un poco alejado del CORA, entonces vamos a tener dos alineaciones que van a hacer sintomatología al paciente, como en este caso, que se hace la osteotomía en la que pueden ver a su mano derecha y pueden notar como no se traslada, entonces se crean dos ejes de carga. Eso también afecta hasta cierto punto la consolidación, porque ustedes saben que por ley de Wolff, entonces una mala distribución de las cargas puede producir un retardo o una falta de consolidación. Entonces hay varias reglas con relación a las osteotomías, que es importante comentar aquí. Si la osteotomía se realiza en el CORA, la alineación se consigue corrigiendo la angulación del ángulo alfa, como pueden ver ahí, sin traslación, o sea, al mismo nivel donde está la deformidad, donde está el CORA, hacemos la osteotomía, la alineación se corrige sin ningún problema y no hay problema con orientación, no hay que trasladar. La corrección girará hacia el ACA, que es el ángulo de corrección de la angulación, eso quiere decir esas siglas, y la bisagra van a colocarse en ese eje. Por lo general, esto se utiliza mucho en fijación externa, en fijadores circulares, pero eso aplica de igual manera para
osteosíntesis para fijación interna. Aquí tenemos la regla número 2, que si la osteotomía se realiza fuera del cora, la traslación es necesaria para lograr la alineación. El movimiento de corrección debe girar sobre el ángulo de corrección de la angulación y no a nivel de la osteotomía. Esto es importante porque el ángulo de corrección de la angulación es hacia donde yo voy a trasladar mi estructura ósea para lograr la corrección. Si en dado caso de que se coloque un fijador externo, las bisagras van a estar a nivel del ángulo de corrección, a nivel del ángulo de corrección de la angulación perpendicular a la misma. Si la osteotomía se realiza fuera del cora y la corrección se hace en un eje que pasa por el mismo nivel de la osteotomía, se producirá una deformidad de traslación. Entonces aquí vamos a tener también dos ejes. Hay también condiciones especiales en las cuales vamos a tener coras multiapicales o en diferentes niveles, que son consolidaciones viciosas bien complejas, que requieren más de una osteotomía correspondiente al cora, que entonces ahí hay veces que creemos que debemos trasladar, que podemos hacer una sola osteotomía fuera de los dos coras y trasladamos, pero hay veces que es mejor simplemente hacer la osteotomía a nivel de los dos coras, aunque sean dos osteotomías, y entonces corregir sin necesidad de hacer traslación. Entonces ya la última regla, regla número 3, que si la osteotomía se realiza en el cora resultante, en vez de los coras multiapicales, como le había comentado anteriormente, se logrará alineación en el eje mecánico y la orientación, pero quedará una alteración en el eje anatómico. O sea, lo que le comenté, que iba a haber básicamente dos ejes diferentes y eso iba a alterar básicamente la sintomatología a nivel de las articulaciones. Esta alteración puede resultar un problema estético, pero no alterar el funcionamiento de la alineación. Esto es un ejemplo donde hay un cora a nivel articular, un varo a nivel de miembros inferiores y la osteotomía no podemos hacer a nivel articular. Si la hacemos muy proximal, me va a cambiar el eje a nivel del ángulo de Q, o sea, del ángulo del cuádriceps, y el tendón rotuliano se va a ver afectado en su mecánica. Entonces se hace una osteotomía por debajo de la inserción del tendón rotuliano y entonces se logra una alineación con traslación, como pueden notar. Y esto es lo que explica las reglas del cora. También están las osteotomías de cúpulas para corrección de consolidaciones viciosas. Por lo general se utiliza más en área metafisiaria, por el hecho de que es un stock óseo bastante importante. Yo particularmente no lo utilizo mucho por el tema de que debo de abrir. A mí me gusta más hacer la percutánea, las osteotomías, y eso ayuda más al proceso biológico de la consolidación, pero también es una opción viable, donde también se utiliza el cora como osteotomías en cúpula, en cora de cierre, en cora de apertura o en cora neutral. Aquí pueden ver un ejemplo, cómo altera la mecánica del ángulo Q cuando se hace una osteotomía en cúpula supratuberositaria y cómo afecta básicamente la mecánica del ángulo del cuádriceps y el tendón rotuliano, y cuando se hace infratuberositaria, cómo vemos la diferencia con relación a los ejes y no varía el eje con relación al ángulo del cuádriceps. Un ejemplo, una paciente donde tiene una deformidad multiapical, donde pueden ver aquí el tipo de afección, como hacemos el test de alineación, donde vemos que nos da un cora a nivel de fémur distal, nos da otro cora a nivel de tibia proximal, y tenemos ahí una extremidad donde, si se fijan, con relación a la otra, tiene buena alineación, porque una deformidad alineó la otra, pero sin embargo tiene una mala orientación a nivel de la articulación, que definitivamente esa articulación se va a dañar. Entonces se debe hacer la corrección. Entonces se le coloca un sistema de corrección con osteotomías, tanto supracondilia como infratuberositaria. Se hizo un pequeño alargamiento porque también tenía un poco de acortamiento, y entonces ya vemos el miembro igualmente alineado, pero ya sí bien orientado, y vemos cómo la alineación guarda una íntima relación con la orientación de las articulaciones, y esas articulaciones están salvas y vamos a prevenir algún tipo de afección. La orientación en los ejes de los planos, como le había comentado al inicio, que es básicamente la orientación de las articulaciones. También la gente que hace reemplazo utiliza mucho esto,
utiliza las líneas de orientación y los ejes mecánicos y anatómicos para calcular con relación a los implantes que van a utilizar a nivel de prótesis, caderas, rodillas y tobillo. Y también, como le comenté, está lo que es la buena alineación, pero la mala orientación, que a veces se colocan también prótesis a nivel de rodilla o cadera, donde no se orientan bien y usted la ven bien alineada, pero sin embargo se aflojan. Y deformidades así, de este tipo, donde vamos a tener básicamente deformidades multiapicales en diferentes niveles, donde básicamente tenemos que plantearnos los parámetros básicos. ¿Qué orientación tienen los planos? ¿Qué dirección apical tiene? ¿Qué magnitud tiene la deformidad? Y el nivel del cora. Y en base a eso, pues, la orientación de los planos, tenemos que hay una deformidad angular en múltiples planos, en el plano coronal, en el plano sagital. En el plano coronal se valora con una radiografía antero-posterior, en el plano sagital con una radiografía lateral. Con eso pues se crea una deformidad biplanar en dos planos y se valora también el eje rotacional, donde vamos a sacar un plano oblicuo para la corrección. Ese plano oblicuo pues nos va a ayudar básicamente a identificar la deformidad apical. Y tanto en el plano AP como lateral vamos a valorar lo que es el recurvatum, el latercurvatum, cómo se va de antero-posterior y de posterior-anterior. Y en el plano coronal, pues el varovalgo, donde vamos a ver cómo las alteraciones a nivel de las articulaciones se ven afectadas. Y esto me crea básicamente una radiografía antero-posterior y una lateral, un eje de coordenadas XY, que eso lo trasladamos a una metodología de valoración, el cual nos va a dar una dirección de la deformidad hacia dónde vamos a corregir y cuántos grados vamos a corregir en base a la medición que nos dé las imágenes radiográficas, que es lo que se conoce como el plano oblicuo. Eso se pasa a un eje, básicamente la radiografía antero-posterior, donde pueden ver aquí anterior, posterior, lateral y medial, y en base a esos ejes pues se mide en el plano frontal y en el sagital la angulación que tiene la deformidad. Y eso me va a dar diferentes planos de corrección anterolateral, anteromedial, posteromedial y posterolateral, ya sea derecha o izquierda. Entonces, existen varios métodos para uno hacer esto. El que yo utilizo principalmente es el de Dr. Paley, pero también está el monograma de Barb y Brefus de 1989, las tablas de Ilizarov, que también son bastante importantes, y son básicamente cálculos que se hacen. Paley de 1992 lo hizo más sencillo, lo que lo hizo fue que hizo una radiografía apilateral, midió eje anatómico, midió la angulación que tenía y en base a eso creó un eje, como pueden ver aquí. Y lazó su línea articular, tanto en tobillo como en rodilla, trazó las líneas de los ejes en el plano antero-posterior, midió sus ángulos a nivel de las articulaciones y midió su ángulo de deformidad en el plano AP, le dio 28 grados. En el plano lateral hizo lo mismo y le dio 30 grados de angulación. Entonces tenemos en el plano antero-posterior 28 grados, en el plano lateral 30 grados. Entonces él trasladó esa angulación de grados a milímetros para poderlo hacer en un eje X y Y en el plano cartesiano. Y me creó esta gráfica que ven aquí, que es una gráfica clásica que todo el mundo que fue a la escuela lo vio, ese asunto de geometría. Y como pueden ver aquí, AP, anterior, posterior, abajo, medial a su izquierda y lateral a su derecha. Y entonces simplemente trasladó lo que midió, 28 grados en el plano antero-posterior y 30 grados en el plano lateral. Y entonces eso le dio un eje en el plano cartesiano, y lo que vamos a utilizar en esta deformidad es una traslación de 45 milímetros para corregir la deformidad. ¿Se entendió? Con eso
lo que hacemos a materia de consolidaciones viciosas es simplemente volver a las características normales de los ejes de alineación y orientación a nivel de las extremidades. Entonces, esto me dice básicamente que de donde está el ápex de la deformidad, o sea, el cora, de ahí hacia donde voy a corregir tengo que dar 45 grados de traslación. Y entonces esa línea que ven rosadita ahí que se acaba de poner es en base a los sistemas de corrección de fijación externa, donde me quiere haber dicho que las bisagras van a ir en dirección hacia donde están apuntando los orificios, la línea moradita esta. Entonces, con eso yo hago la osteotomía, coloco mi bisagra y simplemente traslado los 45 grados y ya tengo la corrección resuelta. Nivel del cora, bueno, puede ser diafisiario, metafisiario, yuxtaarticular, deformidades intraarticulares, como esta que pueden ver aquí. Aquí se ve el grado de corrección, cómo se logra. Eso fue simplemente un clavo centromedular haciendo las osteotomías. Y básicamente era lo que le quería mostrar con relación a principios básicos de lo que son la corrección de las consolidaciones viciosas. Es importante que nos llevemos para la casa que eso estaba básicamente normal a nivel de alineación y orientación, y sabemos cuáles son esos parámetros numéricos de cuánto mide la orientación de la articulación, cuánto mide el ángulo femoral proximal, tibial proximal, femoral distal, y es simplemente restaurar a esos parámetros normales lo más exactamente posible para que el paciente vuelva otra vez a sus actividades normales. Señores, muchas gracias.